9:05 minutos. Buenas noticias, Julio Martínez Pozo. Después de esa buena noticia, vamos a conversar con la diputada Guadalupe Valdés. ¡Primicia! Sí. Del sol de la mañana. Primicia del sol de la mañana. Y primicia buena, señores. La gasolina premium bajó 12 pesos con 85 centavos. Bien. La gasolina regular 15 pesos con 52 centavos. Bien. El gasoil premium 11 pesos con 93 centavos. Bien. El gasoil regular 12 pesos con 78 centavos. Y el gas licuado de petróleo 10 pesos con 40 centavos. Cabral, ¿y cuándo veremos un descenso en los precios de alimentos y otros productos por haber bajado tanto el combustible en las últimas semanas? Eso tiene que venir. Lo esperamos. Eso tiene que venir. Guadalupe Valdés, la diputada Guadalupe Valdés, la tenemos aquí en la línea telefónica, María Elena. Guadalupe. Sí. Muy buenos días, amigos del Sol de la Mañana y pueblo dominicano. La primera que habló en el día de ayer y que presentó un texto alterno para las observaciones del Poder Ejecutivo. Nos gustaría que explicara para el Sol de la Mañana la posición que planteó ayer. Bueno, nosotros propusimos que sea acogida íntegramente la observación que remitió el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, por considerar que los argumentos de la carta que él remite al Congreso tienen un enfoque de derechos, de respetar los derechos de nosotras las mujeres en situaciones donde corre peligro la salud de nosotras las mujeres, o en situaciones como son la del incesto y la violación, para no penalizar la interrupción del embarazo. Y como se ha estado planteando que no había una redacción alterna de parte del Ejecutivo, que hago nuevamente la aclaración, no era necesaria porque la Constitución no lo manda a que él exprese de manera específica los artículos, sino que solamente tiene que señalar cuáles son los artículos que él observa y las razones. Entonces nosotros los legisladores tenemos la potestad y la responsabilidad de hacer la redacción de esos nuevos artículos si acogemos la observación del presidente, y por eso nosotros planteamos primero que una nueva redacción al artículo 107 y 109, simplemente colocando la excepción que se plantea. Y con respecto al artículo 108 y 110, proponemos que se eliminen. Bien. Como la Constitución establece que el presidente lo que tiene que hacer, señalar los artículos que está observando y las motivaciones, usted lo que hizo, por lo que yo vi ayer, fue tomar esas motivaciones del presidente, de esos casos excepcionales, y agregarlos ahí. Le planteo esto porque el diputado Vinicito Castillo decía que si los diputados hacían lo que usted hizo, aquello iba a ser un caos. Si cada diputado venía con una iniciativa de texto alterno. No solo el diputado Vinicio Castillo, sino que es el criterio también de la Comisión de Justicia. El criterio de la Comisión de Justicia, en el sentido de que el presidente debió mandar el texto alterno, y que ya incluso el presidente no tendría tiempo de mandarlo porque venció el plazo para esos fines. ¿Qué piensa Guadalupe? Yo quisiera aclarar, es que no podemos aplicar la Constitución de manera distinta en cada caso. Si vemos las observaciones que ha hecho anteriormente el propio presidente Danilo Medina y otros, pero solo en este caso, que es el mismo presidente, él no ha hecho una redacción alterna en los otros casos y se ha planteado que hay que conocer la observación. En este caso, cuando hace una semana se conoció la observación del presidente, se remitió a la Comisión de Justicia. La Comisión de Justicia tuvo el tiempo suficiente para poder hacer el estudio de la observación y producir desde ahí la redacción alterna.
Como esto no ocurrió y se volvió a convocar de manera extraordinaria y de urgencia para el día de ayer la sesión, entonces la salida es, primero, aprobar o rechazar la observación. Como yo estoy de acuerdo en que hay que aprobar la observación, entonces produje una propuesta con un texto alterno. Esto no significa que tiene que haber 190 textos. Con el que yo he sometido podemos pasar a hacer la discusión de si procede o no esa redacción, que quiero decir se basa en los argumentos que remite el presidente de la República y que han sido además también remitidos a los legisladores por el Colegio Médico Dominicano y las organizaciones de mujeres que están defendiendo este punto de vista. Además, es muy claro lo que hay que colocar, porque no estamos modificando ni todo el Código Penal, sino solamente 2 artículos. Y lo único nuevo que estamos colocando es lo siguiente. Dice a partir del punto: la misma pena se impondrá a la mujer que se provoque un aborto o que consienta en hacer uso de las sustancias que con ese objeto se le indiquen o indicados. Ahí viene un punto y nosotros colocamos una coma y dice, excepto cuando peligra la vida de la mujer, cuando ésta ha sido víctima de violación o incesto, o cuando el embrión o feto presenta malformaciones incompatibles con la vida, tomando en cuenta el derecho a la vida y la salud de la mujer, el respeto a su dignidad humana y a su integridad psíquica y moral, constituirán auténticas situaciones eximentes de responsabilidad penal. O sea, no estamos cambiando la redacción, solamente colocando las situaciones de excepción a la interrupción del embarazo para que no sean penalizadas, que es lo que se está planteando en este momento en el país, de parte de los sectores que consideramos. Guadalupe, conforme a ese criterio, toda menor embarazada deberá desembarazarse. No es que eso no lo estamos planteando. Nosotros estamos colocando unas excepciones que deberán ser analizadas en función de cada caso. Perfecto, pero te lo pregunto porque en el caso de las menores, toda menor embarazada de un adulto es una violación, porque no porque haya ejercido, digamos, violencia, sino porque no consiente. Entonces, en ese texto implicaría el desembarazo de toda menor embarazada. Es que habrá que analizar la situación del embarazo de esa menor, porque no estamos diciendo que cada vez que salga una joven embarazada. Estamos diciendo que las cuestiones de excepción es cuando haya una violación y eso tendrá que ser probado judicialmente. Sí, además, diputada, en base a la observación del Poder Ejecutivo, eso es una violación. Pero que esto no estamos diciendo, o según lo que yo leí, de las observaciones del Poder Ejecutivo, no se está diciendo que toda niña violada, o sea, hay que interrumpir el embarazo, que en caso de que la familia... Pero basta con que tú digas... Que se despenalice basta con que, a los responsables. Basta con que tú plantees en el texto. Claro, toda la violación. Toda la menor que... eso es una interpretación, no, eso es una especulación, Julio. Una especulación. Oye, Marilena, si la niña... Déjame hacer la pregunta. Sí. Una menor embarazada de un adulto, ¿qué es? Una violación. Una violación, ajá. Entonces, entonces aplica para el aborto. Diputada, yo le voy a hacer una pregunta en base a lo de Julio. Si se aprueba ese texto alterno que usted propone en base a las observaciones del Poder Ejecutivo, yo le voy a plantear un caso hipotético. Llega esa niña de 8 años, ¿no?, que violaron y dio a luz recientemente en la maternidad, un caso real. Entonces hay una familia que dice, yo me hago cargo de esta niña, de darle su terapia, me hago cargo del niño, quiero que no se interrumpa el embarazo. Eso se puede hacer, ¿verdad? Totalmente, es un derecho de la familia en este caso, y también habrá que escuchar en este caso a la propia niña. Ahora, si la salud de esa niña, porque aunque la familia esté de acuerdo y la niña estuviera de acuerdo, un cuerpo humano de 8 años no está
clínicamente preparado para poder gestar un embarazo y la salud de esa niña va a correr peligro. Por eso es que entonces hay que tomar la medida de interrumpir el embarazo por salud de la madre en este caso. Ya, diputada, como el diputado Vinicito Castillo decía, hay que leer el artículo 102 y 103, vamos a recordar la línea en que usted se basó para ese texto alterno que dice, el Poder Ejecutivo remitirá sus observaciones indicando los artículos sobre los cuales se recaen y motivando las razones de la observación. O sea, el Poder Ejecutivo, agrego yo, cumplió. Y el artículo 103 lo que establece que la ley observada tiene un plazo de 2 legislaturas ordinarias para decidirla, de lo contrario se considerará aceptada la observación. Esto agregando a lo explicado por usted. ¿Qué usted cree que pasará a la luz de lo que se vio ayer en la sesión el próximo martes? Lo que usted cree que pasará y lo que desea. Bien, lo que pasa que ya el tema se inició la discusión y ya hay que terminar con la discusión del tema. Por eso, el presidente de la Cámara ayer, al final de la sesión, cuando se solicitó el intermedio, que otros voceros estuvieron de acuerdo, planteó que se remitiera para el martes, pero es la misma sesión, es una continuidad. Ya no se puede colocar para otra sesión del Pleno de la Cámara. En ese sentido, el martes hay que continuar con los debates, porque hubo varios legisladores que quedaron en turno, algunos que ya habían solicitado la palabra, pero hay otros que querían hablar y que no pudieron entrar en los 10 turnos que entran cada vez. Entonces hay que continuar con el debate y proceder al final de los debates a la votación de acoger o no las observaciones del presidente de la República. Que además, en su carta él señala que quisiera que esto se conociera en el más breve plazo para poder dotar al país de un código penal que realmente garantice los derechos a la población. Sí, diputada, por las redes varias mujeres han protestado por una supuesta comparación que hizo el diputado Fabio Vargas con la perrita fue Tachi. El diputado Eugenio Cedeño. Eugenio Cedeño. Pues hay un error. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, si fue así, fue peor. Él viene para acá ahorita. ¿Y qué fue lo que dijo? Yo personalmente no lo escuché directamente. ¿Usted que estuvo ahí podría resumirnos? Bueno, si él va a ir en un momento, él seguramente hará la aclaración de lo que él dijo para que no haya malas interpretaciones o en este tema. Yo preferiría que sea él que haga la aclaración. Además está también el video y el audio que ustedes pudieran solicitarlo. Sin embargo, creo que fue, desde mi punto de vista, un ejemplo infeliz el que él puso al tratar de comparar la situación de una perrita que salió embarazada por un perro no de su entorno, con lo que son las situaciones que se dan con nosotras las mujeres. Me parece que yo quiero mucho los animales, soy un amante de los perros y de las perras. Tengo en mi casa muchos perros, pero me parece que ese no era el ejemplo comparativo que procedía a ser en un tema tan importante para nosotras las mujeres como es el tema de nuestros derechos y de nuestra dignidad. Diputada, como ustedes los legisladores han recibido mucha presión, independientemente de que la cojan o no, pero se les ha enviado mucha presión en el sentido de que o siguen los lineamientos de las iglesias o no contarán con el apoyo de los seguidores de las iglesias. Hay que recordarles a legisladores que comparan a la mujer con una perra, como fue el caso, y ya tendremos oportunidad de aclarar esto con él directamente, o como aquel diputado Radamés Ramos que decía que si una mujer quería abortar, lo que tenía que hacer era tirarse por una escalera de nalgas, que las mujeres votamos, que somos en muchos casos mayoría y que observamos cómo actúan y cómo hablan los legisladores. Sí, yo quisiera hacer una aclaración en este sentido, y es el siguiente.
Nosotros, los y las legisladoras, tenemos que tomar decisiones de voto a partir de nuestras propias convicciones, de las convicciones de cada uno de nosotros, pero tomando en cuenta que cuando tomamos una decisión de voto tenemos que pensar en las grandes mayorías. Nosotros no legislamos solo para nuestro caso o el de nuestra familia, sino ni siquiera el del partido por el cual fuimos propuestos al Congreso de la República. Un legislador o legisladora tiene que votar pensando en las grandes mayorías. Y en un Estado que se quiere que sea social y de derecho, esas grandes mayorías además tienen que ser las más afectadas, que en este caso son las mujeres más pobres, más vulnerables de nuestro país, que son las que no tienen garantizado el acceso a un servicio de salud que le garantice la calidad en el servicio, porque las personas que tienen recursos saben lo que hacen, se van fuera del país o van a un centro privado y pueden realizar cualquier procedimiento quirúrgico. En ese sentido, nosotros hacemos un llamado a que cada uno que puede tener su creencia religiosa y tiene todo el derecho de hacerlo, pero ese es un acto privado y la legislación es un acto público. Y por eso hay que pensar en el país, y no solamente en las mujeres de hoy, en las mujeres de mañana, dentro de 20 o 30 años, porque el Código Penal que estamos modificando tiene 200 años, y por eso es tan importante, y la discusión que se da hoy día en el país es una discusión que no puede ser mediada por un tema religioso, tiene que ser mediada por un tema de política de Estado en la República Dominicana y de Estado que garantice derechos, como lo establece la Constitución de la República. Bien. Muchísimas gracias, diputada, y por representarnos a muchas mujeres. La diputada Guadalupe Valdés. Gracias. Gracias. Son las 9:22. Cambio y fuera, Mauri.